El siguiente video habla de una mujer que durante su vida fue conociendo el rosario, a María, cómo llegó el momento de su vida que conoció a Dios, se enamoró perdidamente de Él, y cómo Dios a través de su vida le ha concedido los anhelos de su corazón, que es formar una familia, casarse y concebir un hijo. Te invito a que veas el siguiente video de Nailé Hernández. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestra hermana en Cristo, Nailé Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Como que te hice la oportunidad para el testimonio, un poco retirado, creo que ya no el trabajo, pero te hice el tiempo para hacer esta obra que es la obra de Dios, así que gracias. No, gracias a ti. Cuéntanos a qué te dedicas. Soy contador público. ¿Ok? Actualmente trabajo en una empresa. Bueno, ya tengo algunos años trabajando ahí, bendito Dios. y pues eso es a lo que me dedico. Para que ayudes más. ¿Vale? Para que ayudes más con eso. Ajá, sí, no, por eso es suficiente. Regresamos ya sin cierre de mes, o sea que ya es más tu temporada fuerte. Ajá, así es. Ya se aproxima la Ya siguiente sí, semana. ahí no, cada cierre de mes es lo mismo, ¿no? Aunque la presión, Sí, sí. pues bueno, más que suficiente. ¿Y en la iglesia estás en un grupo? Ahorita actualmente sí estoy en un grupo, mi esposo y yo estamos en el grupo de Majo, en Santo Niño de Atocha. Ok. Y también estamos en un grupo de Biblia, se llama Escuela Bíblica Católica Emmaus, Okay. los martes en la noche en San Felipe. San Felipe. Apóstol. Ok. Ajá, sí. Ok. ¿Qué es una lectura de la Biblia? Estudio de la Biblia, ajá, sí, son 4 años. El primer año es introducción, segundo y tercer año es historia de la salvación 1, historia de la salvación 2, y el cuarto año es los viajes de San Pablo y Apocalipsis. Ajá. Apocalipsis, qué miedo. Sí. Vale, qué padre. ¿Y ahí Majo, de qué es su grupo? En Majo, bueno, acabamos de tener hace un mes nuestro retiro de evangelización. Okay. Ya pasamos a comunidad. Es un grupo de matrimonios jóvenes de 0 a 10 años. Okay. Y bueno, pues se hacen retiros, vivimos retiros de evangelización y retiros de apostolado. ¿Ahí qué ya se juntan? Nos juntamos los días lunes de 7 a 9. 9, es un domingo. En Santo Niño. Ok. Sí. Vale, qué padre. Digo, ahí por si les interesan los comerciales, la escuela bíblica en San Felipe, o si tienes un matrimonio joven de 0 a 10 años, también te puedes juntar ahí con el Santo Niño de Atocha. Ahí digo, todos son crecimiento espiritual y en este caso hasta como pareja. Así que si les interesa ahí, se pueden dar la oportunidad. Bueno, podemos en la descripción del video para si les interesa y se les pierde como que en qué segundo era lo de los grupos, ahí lo ponemos en la descripción del video. Y pues bueno, contadora, grupo de jóvenes, lectura de la Biblia. Qué padre que tu vida laboral es muy carrereada, los contadores sí que es muy carrereado. Sí, a veces sí. Y qué padre que te das tiempo para conocer a Dios. Digo, siempre es como que a veces nuestra vida laboral es muy ocupada, pero qué padre que te das tiempo para, por un lado, el crecimiento como pareja y por otro lado, como crecimiento de la Biblia. Y muchas veces es como que conocemos la Biblia, la vida de Dios, pero no sabemos bien qué es realmente la Biblia y sobre todo si la leemos, para eso la interpretamos bien y qué padre que esté en crecimiento para aprender la palabra de Dios. Sí, anteriormente ya había tomado los 4 años de Biblia con mi mamá, allá en Cárdenas, ¿verdad? Municipio de Miochi, para quien no sepa quién es Cárdenas, de dónde es Cárdenas. Me había gustado mucho, pero si no sigues estudiando la Biblia o si no ahora sí que si no la terminas de estudiar totalmente, pues se te olvida, ¿verdad? Sí. Entonces, mi esposo y yo sí estábamos buscando algún crecimiento, ya sea de teología, catecismo de la iglesia. Entonces, de la Biblia se nos acomodó muy bien y yo decidí por lo menos volver a tomarlo. Y dije, bueno, pues, o sea, si lo puedo tomar ahora con mi esposo, pues que mejor, ¿verdad? Y aparte que a él le gusta mucho, o sea, sí le gusta mucho ahora sí que lo que es aprender acerca de la Biblia, de las escrituras. Qué padre que antes fue con tu mamá y ahora es con tu esposo. Sí, o sea, lo tomé ya hace algunos años con mamá y lo pues ahora con mi esposo. Qué padre. Sí. Muy bien. Y bueno, pues a lo que venimos. Sí. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la vida de Nailea? Infancia, adolescencia, juventud, en momentos buenos, malos, se vale llorar, se vale hacer rating aquí.
Bueno, mi infancia, yo crecí en un rancho. ¿No? Tengo 3 hermanos, yo soy la mayor, somos 4 hermanos. Eh, y bueno, pues mi mamá y mi papá, ¿verdad? Gracias a Dios. Mm, Toda mi vida estuve pues viviendo en rancho, yo creo que hasta los 18 años, que fue cuando me fui a estudiar la universidad a Delicias. Yo soy de Mioqui. Okay. Me fui a estudiar la universidad en Delicias, y me fui a vivir con mis abuelos a partir de los 18 años, cosa que le agradezco mucho a Dios que me haya puesto esos 5 o 6 años que viví con ellos, o sea, que me haya puesto pues, tanto tiempo ahí, viviendo ahí la carrera con ellos, porque conviví mucho con ellos y pues bueno, o sea, puedo decir que han sido pues los años, no digo que así como que mis mejores años, pero sí uno de mis mejores años, viviendo con ellos. En mi familia no nos inculcaron mucho de religión, o sea, realmente mis papás nunca nos enseñaron a rezar ni nada de eso. Estaban pues sí un poco alejados de Dios. Y ahora sí que como dice el dicho, ¿verdad? O sea, nadie ama lo que no conoce. O sea, cuando no conoces a Dios, pues no puedes darle a Dios a las demás personas. Sí. Sin embargo, yo creo que la parte espiritual me vino por parte de mi abuelita, con la que estuve viviendo precisamente 5 o 6 años. Es mi abuela paterna. Ella, siempre tuve mucha cercanía con ella y con mi abuelito. Entonces, siempre desde pequeña, cada vez que salía de vacaciones en la primaria o así de la escuela, me iba y me quedaba con ellos, ¿verdad? Me quedaba hasta 2 o 3 semanas. Y siempre desde pequeñita, porque mi abuelo siempre me decía cuando estaba con ellos, ¿se acuerdan, mija, cuando estaba chiquita y que se escuchaban, por el pasillo se escuchaban unos pasitos y decía, ahí viene mi hija, y que yo me metía en medio de ellos a dormir? Yo no me acuerdo de eso, ¿verdad? Pero mi abuelo me decía. Mi abuela, pues sí, muy amante del rosario, ¿verdad? Rosario todos los días. Y pues sí, de alguna manera un amor hacia la Virgen también. Entonces, aprendí yo a rezar el rosario, o mejor dicho, ya cuando pasó el tiempo, ya cuando yo crecí, me di cuenta que me sabía el rosario de memoria, pero precisamente porque yo lo rezaba desde chiquita con la abuelita. O por lo menos los días que yo estaba ahí con ella, o sea, ella era pues de rezarlo todos los días, ¿verdad? Oh, qué padre. Entonces, por parte de mi abuela, o sea, puedo decir que tuve esa cercanía a lo mejor con Dios. Sí. De mis padres, pues como te comento, realmente no nos inculcaron mucho, o mejor dicho, pues nada. Aún así, me pongo a pensar y sí tengo mucho que agradecerle a mamá, porque siempre procuró que nosotros tuviéramos catecismo desde pequeños, ¿verdad? O sea, mis hermanos y yo pues hicimos la primera comunión, nos bautizaron de bebés, o sea, cuando ahorita, por ejemplo, me ha tocado, porque he dado catecismos de confirmación, pues ver jóvenes a lo mejor de 13, 14 años, pues que ni siquiera están bautizados, ¿verdad? Entonces dices tú, pues ¿cómo es posible que los papás pues sí han dejado de lado eso? Sí. Entonces por esa parte lo veo en mamá, de que a lo mejor no supo inculcarnos mucho la religión, porque ella tampoco lo tenía por parte de ella, pero sin embargo sí se preocupó por nosotros tener los sacramentos desde pequeños. Y bueno, pues se podría decir a lo mejor también que el matrimonio de mis papás pues tampoco era así como que algo tan ejemplar, ¿verdad? O sea, sí habían problemas y demás. Mi papá pues siempre a lo mejor un hombre más de rancho, de acá macho y demás. Macho alfa. Macho alfa, sí. Entonces sí era así como que un poco difícil la parte, pues ahora sí que de que nos pudieran inculcar los valores cristianos, ¿verdad? O sea,
tengo tantas cosas que agradecerle a mis papás, pero ahora sí que lo que es así como que la parte espiritual, yo creo que sí la aprendí más de parte de mi abuela. Okay. Sobre todo porque, por ejemplo, de mis hermanos, pues están totalmente alejados de la religión, ¿verdad? Mi hermano el pequeño es el único que no. O sea, es el que desde pequeño, sin que le tenga uno que decir nada, o sea, él va a misa y hasta la fecha, pues sirve como monaguillo, a pesar de la edad que tiene 18 años. Bueno, qué padre. Sí, porque ya ves que Sí. llegan a la edad de la adolescencia y ya Yeah. se olvidan de eso. Entonces, pues todavía así como que sí tiene esa semillita, ¿verdad? Que le ha inculcado mi mamá después de unos años para acá, que sí se empezó a acercar mucho a Dios por un acontecimiento que le pasó. Y bueno, pues así fue así como que mi infancia, una infancia feliz porque pues te digo de rancho y luego muy cercana de mi hermano, yo soy la mayor, pero el hermano que me sigue es menor que yo 10 meses. Okay. Así que ya te imaginarás de la misma Sí. edad, o sea, siempre juntos para todos lados. Okay. Tengo otra hermana, mujer, y mi hermano más pequeño, que es el que tiene 18 años. Y bueno. Son 2 y 2. Ajá, 2 y 2, sí. Ok. ¿Sabes que a ti te acercó o te acercaste más a Dios a raíz de que fuiste con tus abuelitos a cursar la universidad? No, en realidad es más bien creo que yo creo que en la infancia siempre yo siento, ¿verdad? Que tuve como que ese anhelo en mí, o sea, de conocer más de Dios. O sea, sí siento que la parte espiritual sí la tenía un poco arraigada desde la infancia. Okay. Porque a lo mejor nunca iba a misa, o sea, te digo, con mi mamá nunca nos llevaba a misa. Y yo me acuerdo haber ido a misa, o sea, muy, muy de vez en cuando. Nunca estuve en grupo de jóvenes, o sea, nunca me tocó conocer a algún joven que de verdad me haya querido acercar a Dios. Okay. Sin embargo, ahorita me pongo a pensar y yo digo, si hubiera conocido a un joven que en ese momento me hubiera hablado de Dios, a lo mejor yo me hubiera acercado a Dios. Ajá. Pero en la etapa de la adolescencia se puede decir que a lo mejor sí me olvidé un poco, por la cuestión de que empieza como que la rebeldía y te empiezan a meter cositas, ¿verdad? O sea, de que bueno, pues, o sea, ¿será acaso que Dios existe o no? Ajá. Entonces sí tuve así como que un momento como que sí me desprendí. De hecho me acuerdo mucho, o sea, de un momento en el que precisamente estaba con mi abuelita en su casa y en la noche estábamos viendo una película. La película se llamaba Estigmas. Okay. Y es sobre una mujer pues que tiene los estigmas, ¿verdad? Pero es una película que sí hace una crítica hacia la Iglesia Católica. Ajá. Entonces cuando yo la vi, o sea, el mensaje de la película era que no importaba dónde estuvieras, o sea, que Dios estaba ahí, o sea, que tú no tenías que ir a la iglesia. Okay. Entonces es un mensaje pues muy atractivo que llama la atención de la gente, ¿verdad? Ajá. Entonces dices tú, no tengo que ir a la iglesia, o sea, porque donde quiera que yo esté, Dios está. Que es verdad. Ajá. Que es verdad, pero a final de cuentas en la iglesia encontramos a Dios. Sí, ahora sí que encontramos los sacramentos y a Jesús sacramentado, ¿verdad? Sí, es correcto. Entonces, me acuerdo que cuando terminó la película yo le dije a mi abuelita, le dije, mamá Elba, porque no le decía abuelita, le decía mamá Elba, ¿verdad? Y yo, mamá Elba, yo digo que eso es verdad, o sea, yo no tengo por qué, yo no tengo por qué ir a la iglesia para encontrarme con Dios, o sea, Dios está en todas partes. Y me acuerdo que se me quedó viendo y me dice, a lo mejor ella en ese momento no supo exactamente qué decirme, pero sabía que de alguna manera estaba mal. Y me dijo, mija, voy a rezar mucho por ti, o sea, fue así como que lo único que me dijo. Sí. Y yo así como que indignada, ¿no? Porque dije, pues no necesita rezar por mí. Entonces, como que en la etapa de la adolescencia fue mucho de que sí tenía como que pues ahora sí que esa curiosidad de aprender, pero pues cuando no tienes una guía, te vas por el mal camino, ¿verdad? Por ejemplo, yo pues sí era de que, pues
a ver qué me dice Discovery Channel o qué me dice History Channel de Jesús, ¿verdad? Y ya te empiezan a decir un montón de tonterías de Jesús, de que si se fue a la India o que si no sé qué, o sea, cosas que se inventan, ¿verdad? Entonces, de alguna manera para desacreditar, pues, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Recuerdo haber comprado libros y demás, y claro que ahorita me pongo a pensar y digo, es que, o sea, no cabe duda que a final de cuentas vengo aprendiendo más en un curso de Biblia, o sea, que está a final de cuentas dentro de lo que la iglesia ha enseñado por 2000 años y que no se sale de ahí, ¿verdad? Y es muy fácil, si no tienes una dirección o no tienes al Espíritu Santo, o sea, dentro, pues es muy fácil de que malinterpretes la Biblia y pues le des otro significado. Entonces, bueno, llegó ahora sí que la universidad, me fui con mis abuelos. Te digo, realmente sí estaba un poco alejada pues de la religión, ¿verdad? O sea, no era para mí prioridad eso, mi prioridad era estudiar. Pero cuando tenía 20 años, le detectan cáncer a mi mamá. Okay. Y un cáncer pues más o menos avanzado. El primer doctor que en ese momento la vio y que le detectó el cáncer, pues le dijo que era un cáncer avanzado y que probablemente no iba a sobrevivir. Okay. Entonces ya te imaginarás, o sea, lo fuerte que fue eso para mi mamá y para nosotros. Porque me acuerdo que en ese momento, pues mi hermano el más chico tenía como 6 años. O sea, estamos hablando de que era un niño que todavía necesita a su mamá. Entonces fue un golpe fuerte, o sea, para nosotros, para mi mamá, porque en ese momento nunca en mi vida había escuchado yo el cáncer. Entonces lo escuchas cuando nunca en tu vida te había pasado y nunca en tu vida lo habías escuchado tan cercano, pues sientes, o sea, escuchabas la palabra cáncer y decías, pues se va a morir, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios, pues sí, fue algo muy duro, o sea, sí fue un momento muy, muy duro, porque pues fueron quimioterapias, fue cirugía, recuperación y demás, y no, pues no es una enfermedad que puedas recuperarte de la noche a la mañana. Ajá. Pero esa enfermedad pues le hizo a mamá cambiar muchas cosas. Ajá. Y acercarse a Dios, o sea, ella de verdad tuvo un encuentro con el Señor, ¿verdad? En su enfermedad. Sí. Entonces, pues pasó a lo mejor de no acercarnos para nada a la iglesia o a misa, a empezar a ir a misa todos los domingos. Okay. Y yo la acompañaba porque de alguna manera, yo recuerdo mucho que cuando yo supe que mamá tenía cáncer, yo estaba con mis abuelos porque yo estaba viviendo ahí con ellos. Ajá. Y estaba en la universidad y me acuerdo mucho que inmediatamente pensé en Dios y no en reprocharle nada, sino en decir, bueno, o sea, ¿qué querrás decirnos, verdad? Me acuerdo que en ese momento yo abrí la Biblia y me salió la carta del apóstol Santiago, creo que es la carta del apóstol Santiago, que dice que Dios no nos da más de lo que no podamos soportar. Ajá. Recuerdo haber leído esa cita bíblica en ese momento. Dios me la puso, ¿verdad? Definitivamente. Y bueno, o sea, de ahí pues ya fue como que yo me empecé a acercar más también, iba a misa y demás, cada semana. Ya anteriormente, sí había, cuando me preparé para mi confirmación, sí había entrado como lectora, pero fue un momento así temporal, o sea, de 2-3 meses en lo que me preparaba para hacer mi confirmación. Bueno, creo que fue más, fueron algunos meses. Y ya después me había salido, ¿verdad? O sea, ya. Y pues ya ves que para hacer un sacramento, pues te exigen ir a misa cada domingo. Sí. Perdón. Entonces, hice la confirmación a los 15, pasaron los años y pues otra vez. Yo recuerdo que cuando yo me confesé, había sido a los 15 años para mi confirmación y ya nunca me volví a confesar, o sea, entré a la prepa, a la universidad y yo ya nunca me volví a confesar.
Y yo recuerdo que tiempo, bueno, en el momento que le dio mamá cáncer, pues sí nos acercamos, me acerqué, pero no totalmente. O sea, sí iba a la iglesia, pero no nada de tener, ahora sí que Compromiso. un compromiso, ajá. Okay. Todavía no tenía ese encuentro con el Señor real, ¿verdad? Okay. Ajá, entonces yo digo que en ese momento es cuando ya Dios lo agarra a uno y ya, Sí. ya no te alejas. Ajá. Yo todavía no lo tenía, o sea, sí iba a misa y demás, pero me acuerdo que ni siquiera me confesaba, o sea, y a veces comulgaba y a veces no. Me acuerdo mucho que mamá una vez me dijo, o sea, ¿por qué te vas a parar a comulgar si, pues, si no te has confesado? Y le digo, pues no, o sea, yo con tanto descaro, ¿verdad? Le dije, pues no, o sea, no necesito confesarme porque yo no tengo un pecado, yo no he hecho pecado mortal. O sea, así, ¿verdad? De esas. Okay. Porque uno resume que pecado mortal es nada más no matarás, Ajá. o sea, no robarás y ya, lo reduces a eso. Sí. Entonces, recuerdo que había pasado un tiempo en ese momento y yo ya había salido de la universidad, o por lo menos en eso estaba, cuando salí con un muchacho. Y me acuerdo que este chavo, pues, sí iba mucho a la iglesia, o sea, no te voy a decir sí, que a lo mejor sirviera o así, a lo mejor no, pero sí estaba más o menos allegado. Y vivía también con sus abuelos en ese momento, entonces, me acuerdo que en una ocasión me dijo que lo acompañara a confesarse. Y fuimos a una iglesia allá en Delicias, ¿verdad? Y me dice, ¿no te quieres confesar? Me dice, ¿cuánto tienes que no te confiesas? Entonces yo me quedé pensando y le dije, pues se me hace que tengo como 7 años, ¿verdad? O sea, porque te estoy hablando de los 15 años, a los Ajá. 22, 23 años que tenía en ese momento. Sí, entonces, sí, poquito para mí. Entonces recuerdo que, o sea, que se me quedó bien y que me dijo, o sea, pero ¿por qué tienes tanto tiempo sin confesarte? O sea, ¿sabías tú que eso es un pecado mortal? O sea, cuando él me lo dijo, pues yo lo tomé por loco, ¿verdad? O sea, yo no entendía a qué se estaba refiriendo con pecado mortal por no haberme confesado tanto tiempo. Ajá. Recuerdo que no hice un examen de conciencia, o sea, yo nada más le di gusto y fui a confesarme y me formé. Me acuerdo que era un sacerdote joven el que estaba ahí confesando y me dice, ¿cuánto tiempo tienes sin confesarte? Y yo le dije, no, pues 7 años. Y me dice, me acuerdo que como que se lamentó, o sea, de que se sorprendió y se lamentó, me dijo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes tanto tiempo sin confesarte? Y yo me quedé callada, pues no supe qué decirle, ¿verdad? O sea, ¿qué le puedes decir? Pues no me he confesado porque no he querido, porque no le encuentro, ahora sí que la necesidad. Ajá. Y pues ya, recuerdo que me confesó, dije yo mis pecados, los que se me vinieron a la mente, porque te digo, realmente no hice un examen de conciencia. Y bueno, me dio la absolución y listo. Para esto que estoy hablando, que ya habían pasado como 2 años de que le habían detectado la enfermedad a mamá. Mi mamá, gracias a Dios, salió del cáncer y me acuerdo que para esas fechas más o menos, entre 22 y 23 años, fue cuando yo decidí venirme a Chihuahua para trabajar temporalmente, ¿verdad? O sea, ¿quién iba a decir que me iba a casar aquí? Aquí no. Y para estudiar la maestría, ese era mi pensamiento, de venir a Chihuahua. Yo veo así como que la venida a Chihuahua de vivir sola, fue como que ese detonante en mi vida de que de verdad, o sea, me cambió. O sea, para mí ha sido el haberme venido para acá, fue el parteaguas así como que de mi vida anterior, o sea, de mi vida ahora con Dios. O sea, porque aquí fue donde yo conocí al Señor, que lo conocí realmente. Porque a pesar de que, pues a lo mejor, pues sí, mi abuelita pues sí tenía esa devoción, realmente no lo comprendes hasta que no lo vives. Sí, ajá. Entonces, cuando vine aquí, recuerdo que dejé de salir con este muchacho. Entonces,
sí me gustaba, o sea, a pesar de que duramos un poquito saliendo, pues sí, sí lo quería. Ajá. Entonces, eso como que me pegó, o sea, me pegó el haberme alejado de mis papás, o sea, de mis abuelos, así, y venirme a casi sola, y de repente como que siento que me pegó así una pequeña depresión, no voy a decir que una depresión grande, pero Ajá. sí me deprimí. Sí. Sobre todo porque el trabajo a donde entré, pues no, tampoco me gustaba. Okay. Entonces como que yo sentía, dije, bueno, habré tomado mala decisión, Ajá. haber renunciado a mi anterior trabajo, porque había trabajado 3 años, estaba en una empresa en Delicias, y renuncié para venirme. Entonces, sí era de salir del trabajo y estar así deprimida. Y sí recuerdo haber hecho alguna oración, una que otra oración, ¿verdad? A Dios. Ese año me acuerdo que es así como que Dios te empieza a mandar muchas señales, ¿no? O sea, poco a poco te empieza a mandar señales y ya hasta que al último, como que ya vas, tienes así como que el encuentro con Él. Yo me acuerdo que yo vine y sí, o sea, estaba deprimida. Sin embargo, o sea, afortunadamente al mes, o sea, de que yo pues le pedí a Dios otro trabajo, o sea, luego al mes conseguí otro trabajo, así. Y recuerdo también que en ese momento los fines de semana me iba con mis papás, iba a misa con mi mamá. Yo ya había entrado, apenas ese año entré como lectora, ¿verdad? En la parroquia, en mi parroquia de Cárdenas. Sí. Y recuerdo haber salido en una ocasión de misa y nos invitaron a vivir clases de Biblia, las que te comentaba ahorita que tuve con mamá. Entonces mi mamá dijo, pues sí, mamá, o sea, estaba abierta a todo, ¿verdad? Sí. O sea, le estaban invitando a tomar clases de Biblia, aprender Biblia, estudiarla, entonces sí quiso entrar y yo dije, bueno, pues si se me acomoda, entro también. Ajá. Y como era los sábados y yo los sábados no trabajaba, era cuando me iba, pues se acomodó perfectamente. Entonces, te digo, fue así como que en ese año que todo como que empezaba a voltear así como que a Dios. Ajá. Y recuerdo muy bien cuando la primera vez que yo vine aquí a Chihuahua para la entrevista de trabajo, sí. Era la primera vez que manejaba aquí en Chihuahua. Okay. Y yo me acuerdo mucho, o sea, te estoy hablando de que no conocía Chihuahua, sí había venido y demás, o sea, en lo largo de mi vida, pero en realidad no te conocía las calles ni nada porque nunca había vivido aquí. Ajá. Y yo recuerdo haber pasado por la Tecnológico y haber visto la iglesia de Santo Niño de Atocha. Ajá. Y recuerdo que cuando la vi sentí como un sentimiento de hogar. O sea, tuve como, no sé si decirlo como un presentimiento, pero un buen sentimiento me llegó a mi cabeza en el momento en que la vi. Y lo primero que pensé, o por lo menos lo que dije entre mí, fue así como que, ay, o sea, aquí tengo a dónde acudir si en dado caso lo necesito. Sí. Entonces, te estoy hablando que más o menos cambié de trabajo un mes de agosto y, por ejemplo, como más o menos en septiembre empecé las clases de Biblia con mi mamá. Ajá. Y entre septiembre y octubre, que ya tenía este nuevo trabajo, pues ya así como que empecé a conocer más pues ahora sí que a mis compañeros de trabajo. Y recuerdo que estaba sentada con una compañera de trabajo, con una mujer. Y recuerdo que empezamos a hablar y no sé cómo dimos a esa plática, ni siquiera lo recuerdo bien. Ajá. Te estoy hablando de hace 8 años más o menos. Entonces me dice, empezamos a hablar y le dije, pues apenas voy a empezar un curso de Biblia allá en Cárdenas, ¿verdad? Ajá. Entonces me dice, yo ya lo estoy terminando, o sea, voy en el 4º año, me dice. Entonces, así como que, qué padre, que no sé qué, no, sí, tómalo, está muy bonito, aprendes mucho, que no sé qué, y ya estamos platicando. Entonces como que ella ya me tuvo confianza como para seguir platicando. Ajá. Y me dice, ¿has escuchado tal testimonio? O sea, así como que si yo lo había escuchado por internet, testimonio de Fernando Casanova, precisamente. Me dice,
escucha el testimonio completo, me dice, y escucha el testimonio también de la esposa. Me dice, está muy padre, y luego el testimonio de ella, y ya me empieza a platicar, el testimonio así como que de la esposa, ¿no? Pero ella como que también explicándome a mí, así de que no, pues es que cuando tú vas a la misa, tú en el momento de la consagración, de la Eucaristía, pues ahí está Jesús, porque el pan ya no es pan, ahora es la carne del Señor, y el vino es la sangre de Él, o sea, Él está verdaderamente presente. Ajá. Entonces cuando a mí ella me dice eso, haz de cuenta que es como si, yo siempre que doy temas y que platico este momento, o sea, yo digo que me pasó así como a San Pablo, ¿no? Cuando dice que se le cae un tipo de escamas de los ojos. Porque cuando ella me lo dice, o sea, yo me sorprendí. Y yo digo que así como que lo que me pasó fue una epifanía, porque de verdad, o sea, yo me sorprendí mucho cuando me lo dijo. Que Jesús estuviera presente ahí, o sea, que estuviera presente en la misa. Ajá. Entonces, cuando me lo dice, o sea, claro que por dentro de mí dije, ¿por qué nadie me había dicho eso? O sea, ¿por qué nadie me había dicho que Jesús estaba ahí? Ajá. Entonces, de ahí como que cambió mi vida, o sea, porque yo era una persona que a lo mejor estaba yendo a misa todos los domingos, pero nunca me había confesado, o no comulgaba, si me explico. Entonces, en ese momento, o sea, fue mi sorpresa, fue así como la buena nueva, o sea, la sorpresa, la noticia que cambió mi vida, que yo ya empezaba a ir a misa todos los días, porque yo decía, si Jesús está ahí, o sea, yo no me puedo esperar hasta el domingo para ir a misa. Y entonces empecé a ir todos los días. Ajá. Y precisamente empecé a ir en la parroquia de Santo Niño, porque era la que me quedaba cerquita del trabajo a mi casa, en donde en ese momento vivía. Entonces, fue así como que todo en ese momento, en ese año, en esos meses, todo se me iba presentando, ¿verdad? O sea, yo le había pedido a Dios que me ayudara en esto y me había ayudado. O sea, todo lo que en ese momento a lo mejor yo pedía, o sea, se me daba. Era como que en ese momento Dios me estaba enamorando, así me envolvía, ¿no? Ajá. Y yo caí redondita. Sí. Y me acuerdo que cuando iba a misa, precisamente, el momento de la Eucaristía, que nadie me distraiga. Este es mi momento. Así como que ese momento que por fin me platicaron, o sea, yo lo tengo que vivir. Entonces, para mí, o sea, el momento de la Eucaristía era así como que no lo puedo creer, o sea, no puedo creer que estés aquí. Y te digo, así como que ya mis días y mi vida ya era eso, o sea, nada más pensar en Dios y en la misa, o sea, yo ahorita me pongo a pensar y digo, o sea, se me afigura o me da la impresión como si la Eucaristía o la misa estuvieran ya tan obsoletas, sobre todo para las nuevas generaciones. Ajá. Pero después me acuerdo de lo que me pasó a mí, que tenía yo 24 años recién cumplidos, y digo, pues no, o sea, si me pasó a mí es porque ahorita todavía hay gente que le puede seguir pasando, ¿verdad? Sí. Entonces, recuerdo que ahí fue cuando ya hice como que una confesión más, un examen de conciencia, o sea, ya de decir, bueno, o sea, sí necesito confesarme, y me acuerdo que me confesé con el padre Chícharo en ese momento. Me tocó muy poco el padre Chícharo, realmente no lo conocí. A los pocos meses llegó el padre Juan Martín, y fue pues ahora sí que con el que duré más tiempo. Y siempre me confesaba con él. Había escuchado la recomendación de que siempre agarraras un sacerdote y que siempre te confesaras con él, porque a veces hacemos trampa y tratamos así como que de buscar varios sacerdotes. Y cuando te agarras nada más un confesor, a veces la piensas para no pecar, porque te da vergüenza, y todo es válido a final de cuentas, ¿verdad? Porque dirán, pero ¿cómo que te da vergüenza con el sacerdote y no te da vergüenza con Dios? Bueno, pues el chiste es, o sea, que te dé vergüenza y que no lo hagas, ¿verdad? Sí, exacto. Es independientemente de cómo sea. Entonces, me acuerdo muy bien que como iba entre semana a misa, yo me acuerdo que me llevaba la Biblia. Entonces, yo decía, bueno, después de misa voy a durar unos minutos a leer la Biblia. Y me acuerdo que se terminó la misa de 7 a 8, iban a ser las 8 de la noche, cuando yo me quedé con la Biblia y empezó a entrar gente. Perdón.
empezó a entrar gente y me acuerdo que, pues yo los vi que traían como unas cacerolas, unos refractarios y demás. Ajá. Dije, pues irá a ver convivio o algo así. Y me acuerdo que entra una señora y un señor ya mayor y se sientan juntos y estaban atrás de mí. Entonces les dije, ¿son de algún grupo? Y ya ves que cuando estás en el grupo y alguien, ya con lo poquito que te pregunte, ya no lo quieres captar, ¿no? Sí. Lo quieres pescar para que entre al grupo. Ajá. Entonces yo les pregunté, o sea, ¿es algún grupo? O sea, que se reúne o qué onda. Y luego ya me dice la señora, sí, somos un grupo, nos llamamos Jesús de Nazaret, para que te quedes, que no sé qué. Ahorita vamos a tener un convivio porque acabamos de terminar nuestros retiros. Pero quédate, que no sé qué, nos reunimos los miércoles de 8 a 10. Entonces, claro que en ese momento, pues para mí, como todo giraba alrededor de Cristo, ¿no? Sí. Dije, no, pues me quedo. Entonces me quedé, me dieron la bienvenida, me cantaron una canción acá de bienvenida, llamamos a los nuevos. Ajá. Y demás. Y me quedé a cenar, me acuerdo, pues en ese momento hasta suerte tuve porque me tocó el convivio. Entonces, yo me acuerdo muy bien que habían entrado varias personas, o sea, si éramos como unas 7, 8. Okay. Todas ya no volvieron, la única que regresó fui yo. Y al siguiente miércoles regresé. Y este grupo, pues es también también es de Santo Niño, es un grupo de Santo Niño que se reúne los miércoles de 8 a 10. Okay. Este es un grupo más como para adultos, pero igual, pues, o sea, hemos tenido gente joven también, o sea, y te digo, yo duré alrededor de 7 años en ese grupo. Okay. Viví mi retiro de evangelización y de apostolado. Me encantaron mis retiros, ¿verdad? Aún así, pues puedo decir que mi encuentro con el Señor pues ya venía. Ajá. O sea, yo ya lo había tenido. Sí. Pero sí es necesario que tengas una comunidad, o sea, y que te estés alimentando de esa comunidad, porque sí. Si no es muy fácil desprenderte de todo, porque Dios al principio te envuelve y te trata ahora así como que te está enamorando, ¿no? Como los enamorados. Ajá. Pero ya después, si no tienes un crecimiento, pues eso se puede ir, la velita se puede ir apagando. Sí. Y por eso hay gente que a lo mejor por mucho que vivan o por mucho que les haya pasado en un retiro, si no tienen un crecimiento, pues se retiran. Sí. Entonces, gracias a Dios, creo que desde ese momento, o sea, yo como que perseveré, y creo también que definitivamente sí fue también porque Dios sabía que yo lo necesitaba. O sea, pues a final de cuentas, yo describo mucho cómo los primeros años yo no faltaba los jueves a la hora santa. Ajá. Y el padre Juan Martín hacía la hora santa los jueves y los viernes. Y yo iba. O sea, yo iba los jueves y iba los viernes también si podía. Porque, o sea, para mí, pues era una hora de provecho. Sí. Y me acuerdo mucho que, o sea, para mí, lo que yo siento que me ha sanado y ha sanado a lo mejor mi vida desde, pues ahora sí que heridas desde la infancia. Ajá. Porque te digo, o sea, tuve un papá, pues a lo mejor de carácter fuerte. En mi casa, pues sí era muy común a lo mejor ver, pues sí, o sea, mi papá, pues sí tenía problemas con el alcohol. Okay. A los 18 años precisamente, o sea, lo internamos en un centro de rehabilitación. Entonces como que te envuelves así como que en un mundo, te acostumbras en un mundo donde dices, bueno, pues será que todos los hombres son así, ¿verdad? Son tomadores, son mujeriegos, son machistas, o sea, sí. Y después te das cuenta que no. Mi mamá también, por un lado, pues por parte de su familia, mis abuelos, yo a pesar de que los conocí y ahorita todavía vive mi abuelo, gracias a Dios, pues nunca fueron tampoco muy cariñosos pues si no fueron cariñosos con nosotros que somos los nietos, pues no, tampoco con mis tíos, ¿verdad? Okay. Entonces mi mamá siempre ha sido una persona un poco difícil para mostrar sus sentimientos, a tal grado de que a veces platico, ¿verdad? Es que mi mamá nunca en mi vida me dijo que me quiere o que me ama.
O sea, y esa es una herida que yo recuerdo de pequeña, pues haber llorado por eso, o sea, de que tú sabes que te quieren, pero sabes que te aman, pero sí necesitas escucharlo. Ajá. Entonces, definitivamente creo que para mí, o sea, para mí la hora santa fue mi sanación, o sea, mi sanación interior, porque en los primeros meses, o inclusive me atrevo a decir que los primeros años de mi camino con Dios, de mi conversión, fue precisamente la hora santa, o sea, lo que para mí era lo más increíble. O sea, yo llegaba, los jueves yo llegaba, me sentaba, ya sea que me hincara o me sentara, y yo me acuerdo, o sea, tener varias experiencias en donde yo estaba totalmente adormecida. Ahora ya sé que es así como el descanso en el Espíritu, ¿verdad? Que es un carisma del Espíritu Santo, que es precisamente cuando Dios quiere sanar algo de ti, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo, o sea, haber tenido momentos de mucha, mucha paz. Y ahorita ya tengo buen rato que no lo siento, ¿verdad? O sea, voy a la hora santa, pero ya no siento eso. Digo, bueno, Señor, ¿será que ya ahorita a lo mejor no lo necesito? Sí. En ese momento definitivamente necesitaba eso. Y creo que cuando te abres a Dios, que te abres a su voluntad, o sea, cuando tú le das permiso, Él hace todo lo que puede por ti. Sí. ¿Verdad? Bueno, lo hace todo, mejor dicho. Entonces, o sea, para mí, ahorita pues sí se ha puesto mucho de moda de ir con psicólogos y terapeutas y demás. Y no estoy en contra, ¿verdad? O sea, realmente creo que todos lo necesitamos. Pero sin duda, o sea, cuando tienes un problema espiritual, solamente Dios te puede sanar. Sí. O sea, solamente Dios. Entonces, bueno, duré 7 años ahí en el grupo. Gracias a Dios, el último año tuve coordinación general, me tocaron algunas coordinaciones también. Precisamente en febrero del año pasado fue cuando dejé el grupo y en marzo fue cuando me casé. Okay. ¿Verdad? Conocí a mi esposo ahí también en Santo Niño, también de una manera muy providencial, porque precisamente recuerdo que fue en el 2019, un año antes de la pandemia, cuando estando yo en Jesús de Nazaret, me faltaba un ministerio por tomar, que era el ministerio de oración. Okay. Entonces ya había escuchado varias recomendaciones de vivir el taller de oración y vida. Entonces yo decía, bueno, pues así, si me falta ese ministerio y lo quiero vivir, pues a lo mejor lo podré vivir mejor, pues tomando el taller de oración y vida. Entonces recuerdo que fue en ese año, en el 2019, cuando yo entré, me enteré por algunos compañeritos de ahí de Jesús de Nazaret que iba a empezar el taller y que ya tenía, creo que un jueves. Me decía, una compañerita me decía, ve este jueves porque es el segundo jueves, apenas estamos empezando. Ella iba también. Y recuerdo que se me acomodó perfectamente porque salía del trabajo a las 6 y luego de 6 a 7 era la hora santa, entonces yo no me perdía la hora santa. Y de hora santa la misa, ¿verdad? Y tampoco me perdía la misa después de la hora santa. Entonces a las 8 exactamente, o sea, tomaba el taller de oración. Así que te imaginarás, pues en fin, le doy gracias a Dios que estando soltera, o sea, pude dedicarle tiempo, porque de verdad, o sea, era salir del trabajo y a veces con las obligaciones a lo mejor ya de hijos y demás, pues ya no se te presenta tanto el dedicarle tiempo a Dios, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, yo siento que lo aproveché, o sea, por lo menos creo que los últimos años de mi soltería los aproveché bien. Entre servicios y todo, porque aparte servía en Cárdenas y a veces me partía en dos, ¿verdad? Y luego de repente me invitaban a servir a un retiro de DBC o así, y estaba con la maestría, porque también tenía que hacer la maestría, ¿verdad? Okay. Para eso había venido a Chihuahua. Sí, sí. Entonces, sí, o sea, había veces que sí, de verdad, tenía muchos compromisos, sí. O que me acostaba muy tarde, pero ahorita me pongo a pensar y digo, bueno, bendito Dios. Porque ahorita ya no soy muy común de ir pues ahora sí que en misas de entre semana y demás.
Bueno, y en ese momento decidí entrar al taller de oración y vida. Y recuerdo que, como te digo, o sea, se llegó la hora santa, me quedé, y después la misa, y ya pues también a misa para ya después entrar al taller, Ajá. ahí mismo. Y yo me acuerdo que recuerdo que cuando estaba en la comunión, yo fui de las primeras, como estaba adelante sentada, pues fui de las primeras que me formé para comulgar. Entonces en ese momento me senté y vi a un muchacho que también iba a comulgar. Y recuerdo que lo vi y me gustó cómo recibió la comunión, o sea, cómo con sus manos así, bien juntitas y muy concentrado estaba haciendo oración. Y recuerdo en mi mente yo dije, Señor, o sea, yo quiero a alguien como él, ¿verdad? O sea, que pueda recibirte con esa fe. Y entonces resulta que yo me quedo para el taller y pues él también se queda, ¿verdad? A tomar el taller, chavo. Okay. Uh-huh. Iba a ser mi esposo, por cierto. Entonces, recuerdo que pues ahí fue el primer día del taller de oración y vida. Te digo, ahí nos conocimos, no pasó nada, nada más así como que entablamos conversación, hicimos amistad y demás. Y al siguiente año, precisamente ya en plena pandemia, es cuando me manda solicitud de amistad y todo, y me empieza a mandar mensajes. Yo ya no lo había vuelto a ver, nomás una vez, recuerdo sí haberlo visto un sábado porque él iba a entrar al grupo de San Francisco de Asís, donde él estaba. Y yo iba a misa porque me tocaba servir como haciendo la rifa del pastel. Okay. Entonces así como que nos topamos y, ay, ¿cómo has estado? Que no sé qué, no, pues que muy bien. Así. Y ya nada más, ¿verdad? Bueno, pues que te vaya bien, adiós. Y fue la única vez que yo lo volví a ver. O sea, te digo, ya pasó el año, me mandó solicitud y me invitó a salir. No la pensó mucho, luego en ese momento fue cuando, ¿cómo has estado? No, que muy bien, que no sé qué, pues a ver si nos vamos a un café o algo así. Y sí me acuerdo muy bien que luego a la siguiente semana, pues salimos. Y fue un momento que precisamente acababan de abrir, si mal no recuerdo, o sea, estábamos como que en semáforo rojo, pero con alguna libertad. Okay. O en semáforo naranja, no recuerdo. Porque recuerdo que ese mismo día fui yo a misa. Y entonces supongo que la misa, pues a lo mejor, no recuerdo si estaba a lo mejor con poca capacidad de personas, o si el padre Juan Martín la estaba haciendo a lo mejor por debajo del agua, así, restringida, ¿no? Sí. No recuerdo bien, pero el caso es que, pero sí recuerdo, pues en ese momento, haber salido en la primera cita con mi esposo. Para eso, en ese año, que fue la pandemia, pues yo tenía mucho tiempo, o sea, salía del trabajo porque no me tocó hacer home office, o sea, tenía que ir al trabajo, pero aún así salía del trabajo y no hacía nada. Entonces dije, bueno, ahí fue donde yo ya tenía de todas maneras algunos meses o algunos años tratando de discernir mi vocación. Sí. Y definitivamente, por consejos que me llegaron a dar personas, buenos consejos, ¿verdad? Recuerdo un consejo de una persona que me dijo, créeme, me dice, porque yo estaba con esa duda de decir, o sea, ¿cuál es mi vocación? Y la verdad es que yo creo que yo no me veía mucho con, no sé, una relación larga, o sea, con un noviazgo formal, porque realmente no había tenido un noviazgo formal, pues sí había salido con chavos y demás, y seguía saliendo, ¿verdad? O sea, así como que si me invitaban, pues yo salía. Pero no, como que no veía esa parte de mí, o sea, como que me faltaba así ver bien, o sea, cuál era la vocación. Y me acuerdo que esta persona me dijo, créeme que a lo que Dios te vaya a mandar, o sea, no te va a hacer infeliz. O sea, eso te va a hacer feliz. O sea, lo que Dios te manda, te lo va a poner en tu corazón y va a ser lo que a ti te va a hacer feliz, ¿verdad? Entonces, y lo digo porque a veces a lo mejor he escuchado testimonios de, a lo mejor sacerdotes, que al principio, o sea, se oponían, ¿no? Así como que Dios decía, no, pues aquí te quiero, o sea, quiero que seas
mi siervo, ¿no? Te quiero en el seminario, y que a lo mejor ellos no quieren o se resisten a eso, pero sin embargo pierdes la paz, ¿verdad? Y hasta que no dices, bueno, ya, Señor, o sea, esto es lo que tú quieras, o sea, lo que tú quieres para mí, y ya es cuando ya por fin, o sea, tienes esa paz, ¿no? En ti. Entonces, eso, pues a mí sí o sea, me marcó, o sea, porque al final de cuentas dije, o sea, ¿por qué estoy tan, como que a veces, tan deprimida de pensar nada más el hecho de que me diga el Señor, pues no te vas a casar o te quiero de monja? Y yo así como que, pues ¿por qué? O sea, pero después pensé, bueno, o sea, si tú me mandas a eso, es porque tú me vas a poner ese anhelo en mi corazón, ¿verdad? Entonces yo empecé a pedirle al Señor, o sea, pon ese anhelo, o sea, lo que tú quieres para mí, ponlo en mi corazón, o sea, que yo lo anhele. Y sí, yo creo que no tardó mucho el Señor en contestar, de ahora sí yo ya tener la seguridad de decir, o sea, es el matrimonio y es la familia, ¿verdad? Y entonces recuerdo que ese año de la pandemia yo pues empecé a rezar más seguido. Y precisamente había escuchado yo una novena que se llama la novena del Rosario de los 54 días. Entonces recuerdo haberla iniciado precisamente a principios de septiembre y se me hizo algo muy bonito porque, o sea, son 27 días de petición y ya sea si la Virgen te lo concede o no, le tienes que ofrecer otros 27 días de rosario agradeciéndolo porque te lo dio o porque no te lo dio. O sea, y precisamente en esos 27 días de petición fue cuando Marcos, mi esposo, me manda solicitud, me invita a salir. Me enamoro de él porque al principio dije, bueno, pues voy a ver, estoy saliendo con otros chavos. Porque ya había yo empezado a pedir, ya bien había rezado la novena a San José, la novena a Santa Rita de Casia, así de cuenta. O sea, que todos los santos. Ya nomás me faltaba la Virgen María. Y precisamente en ese año de la pandemia fue cuando pues empezaba a ver frutos de la oración, porque sí salí como con 2 o 3 chavos, ¿verdad? En ese momento. Pero, pues sí, o sea, yo abierta a conocer, o sea, sí, a conocer personas, y bueno, así como que sí, bueno, Dios, pues tú me lo vas a poner, ¿verdad? Yo por eso te lo estoy pidiendo. Y también porque a final de cuentas, dices tú, bueno, ¿me quieres llamar al matrimonio? Pues entonces tú ayúdame, ¿verdad? O sea, yo no lo puedo hacer solo. Entonces, yo recuerdo mucho también, meses atrás, sí pedirle mucho al Señor, decirle, Señor, yo sabía mi carácter, ¿verdad? O sea, de que a veces a lo mejor soy un poco malhumorada y demás, y que me falta la parte de ser más cariñosa, de ser más cercana, o sea, del contacto físico con las personas. O sea, no lo soy precisamente porque pues también no lo tuve, ¿verdad? O sea, te digo, mi mamá fue algo que siempre le costó y no la culpo, la verdad. O sea, yo creo que cuando te acercas a Dios aprendes a no juzgar, al contrario, ¿verdad? O sea, tratas de ver siempre lo bueno. O sea, mi mamá pues siempre de las personas que siento que su manera de expresar es haciendo algo. O sea, por ejemplo, yo los fines de semana me iba y el lunes en la mañana me venía muy temprano a trabajar y pues ya me tenía la comida, me tenía el almuerzo y, o sea, de alguna manera se preocupaba por mí, ¿verdad? Entonces, esa parte yo sabía que me faltaba, o sea, me faltaba ser más cariñosa, ser más afectiva, me sigue faltando, ¿verdad? La parte afectiva. Y yo recuerdo haberlo pedido mucho al Señor, haberle dicho, Señor, o sea, no quiero conocer a alguien y lastimarlo, ¿verdad? O sea, por mi carácter o por ciertas cosas, o sea, yo necesito que si me vas a mandar al matrimonio, pues ahora sí que me mandes de alguna manera haber sanado muchas cosas. Yo no digo que llegué al matrimonio completamente sana interiormente, ¿verdad? Evidentemente que no, pero sí siento que el Señor escuchó mis oraciones y de alguna manera me ayudó, ¿verdad? Entonces, retomando, te digo, el rosario, la novena que había hecho, pues sí, o sea, fue así como que en un mes,
O sea, fue todo así como que muy rápido, o sea, me invitó a salir, y pues ya así como que a la tercera, cuarta cita, pues fue cuando de verdad dije, o sea, sí me gusta, o sea, este chavo sí me gusta, ¿verdad? Ajá. Y como al mes y medio luego, o sea, nos hicimos novios y pues al año y medio nos casamos. Ok. Al año y medio de novios. Y pues bueno, eso hasta ahorita ha sido pues mi testimonio. Ahorita el Señor pues nos ha dado la bendición, la gracia de concebir un bebé. Okay. Tengo 6 meses de embarazo. Y pues bueno, o sea, ahora sí que platicamos mi esposo y yo así como el otro día, el último tema que tuvimos con Majo, nos decían que cuál era como que cuál era el mayor orgullo que habíamos hecho juntos. Okay. Y así como que me dice Marcos, no, pues la bebé, ¿no? O sea, así como que el embarazo ha sido lo mejor para nosotros, o sea, sí, definitivamente. Okay. Precisamente creo que desde que ya estábamos por casarnos, ¿verdad? De novios, coincidimos los dos en que no queríamos esperarnos tanto, o sea, nosotros dijimos, bueno, en cuanto nos casemos, pues nosotros abiertos a la vida y a la voluntad de Dios, ¿verdad? Si Dios nos quiere dar un hijo luego, pues bien, o sea, es lo que estamos esperando, pero si Dios quiere darnos a lo mejor alguna, pues un momento a lo mejor de espera o de tribulación, no sé, o sea, como no poder tener hijos o batallar, pues también estábamos abiertos a eso. Y creo que fue un tema que sí de novios platicamos, o sea, que dijimos, si no podemos tener hijos, o sea, los dos coincidíamos de que íbamos a adoptar, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios, concibimos un bebé en poco tiempo, se podría decir, a lo mejor a los 5 o 6 meses de casados. Okay. Que eso también fue así como un tema para mí, como mujer, ¿verdad? Porque yo creo que los hombres ustedes son un poco más relajados, y no que les valga, pero a lo mejor saben manejarlo un poco más la situación, y las mujeres sí solemos así como que ahogarnos en un vaso de agua, estresarnos un poco más por la situación. Yo recuerdo que cuando nos casamos, pues obviamente que dijimos, no, pues, o sea, yo les decía, pues en la luna de miel no va a pegar porque voy a estar en mis días infértiles, ¿verdad? Pero sin embargo, a partir de abril dijimos, no, pues ya de aquí, o sea, ahora sí, o sea, a trabajar, ¿no? Y a pedirle a Dios porque, pues esto, pues sí, porque claro, se pueda, pues ahora sí que se pueda llegar, a realizar el anhelo que queríamos, que era un bebé. Sí. Y me acuerdo que pasó abril, mayo, junio, julio, y yo estaba así como que bien desesperada, o sea, yo decía, ¿pero por qué? Y me acuerdo que, bien traumada yo, ¿verdad? Buscando información en internet y que, no, pues es que si no te embarazas a los 6 meses, pues ya tienes que buscar ayuda porque puedes tener un problema o algo así. Y recuerdo que precisamente Marcos, que es, en ese sentido creo que sí le veo un poco más de sabiduría que yo, ¿verdad? Que me decía, bueno, pero ¿por qué crees que Dios a lo mejor no quiere que pegue todavía, ¿verdad? Que no quieres que pegue, que no quiere que pegue todavía el chicle todavía. ¿Qué crees que Dios nos quiera estar diciendo? Y lo digo yo, bueno, a lo mejor a mí, pues la paciencia, porque siempre he sido bien impaciente. Okay. Y entonces me dice, bueno, pues o sea, tienes que trabajar en eso, ¿verdad? Y recuerdo que en agosto yo ya estaba muy segura de que a lo mejor estaba embarazada. Y pues obviamente que me llegó la regla y pues no, así como que triste decepción, lloré y como Magdalena y demás. Y fue precisamente el día de mi cumpleaños, okay, un día antes de mi cumpleaños. Pero me acuerdo que en ese momento, pues, trabajé, o sea, sí trabajé como que esa parte, ¿verdad? O sea, de que me levantaba temprano y me ponía a rezar. A tomar en cuenta todo lo que había aprendido en el taller de oración y vida, ¿verdad? Sacaba mi librito de oraciones y todo. Y me acuerdo que en una ocasión, fueron como 2 días así, que de verdad, o sea, en la imagen del Sagrado Corazón que tengo en la recámara,
si era de que llorando así, a la lágrima abierta, ¿verdad? Así, como Magdalena, diciéndole, Señor, o sea, ya, o sea, está bien, que sea tu voluntad. Sí. Si tú quieres que podamos tener un bebé hasta dentro de un año, y me dolía en el alma, pero lo decía, hasta dentro de un año. Si tú quieres que batallemos, o de plano no nos quieres dar hijos, la que sea tu voluntad. Y mira que sí me costó tener que decirlo, pero creo que me salió del corazón, a tal grado que en ese mes pegó. En ese mes precisamente fue cuando pues nos dimos cuenta que estábamos embarazados. Y pues claro que para mí fue así como que, o sea, yo lo traduje en ese momento, que Dios me quiso decir que hasta el momento en el que no te abandones a mí y que me dejes trabajar a mí. Sí. O sea, porque me decía Marcos, es que tienes que entender que es cuando Dios quiera, no es cuando tú quieras. Sí. Y entonces sí fue para mí así como que, ay, o sea, qué bonito haberme abandonado a Él y decir, Señor, lo que tú quieras. O sea, si tú nos quieres dar un bebé hasta dentro de 1 año, 2 años, para mí es muchísimo tiempo, pero lo que tú quieras. Y eso te da mucha tranquilidad, o sea, hasta yo creo que hasta en la salud, ¿no? O sea, sí, de poder entregarte a Dios y abandonarte totalmente a Él. O sea, es definitivamente un peso que te quitas de encima. Y pues bueno, o sea, ahora sí que ya lo podemos platicar muy bonito Marcos y yo, porque precisamente el 19 es cuando el ginecólogo nos empieza a contar las semanas de embarazo, ¿verdad? Ajá. Y le digo, mira, o sea, qué coincidencia el 19 de agosto, porque precisamente fue un 19 de agosto cuando pues él me pidió matrimonio. Entonces, okay, o sea, sí es así como que muy, muy bonito. Otra cosa también, con las fechas, por ejemplo, yo sí tengo ahora sí que una crisis ahí con las fechas, porque yo pienso que el Señor pues nos da tantas señales, ¿verdad? Y a veces señales así muy sorprendentes, porque precisamente cuando yo rezaba la novena a la Virgen, pues claro que sí era como decir, bueno, madre, o sea, pues sí te estoy rezando, pero bueno, ¿y acaso será Marcos el que sí estás poniendo para mí? O sea, porque me lo llegué a preguntar, ¿verdad? O sea, sí, todavía rezando y todavía tienes así como que la duda. Sí. Y la falta de fe, ¿no? Entonces recuerdo que hasta el año de novios, que íbamos a cumplir 1 año, me acordé precisamente que que nuestra primera cita había sido un 9 de septiembre. Y como digo que ese 9 de septiembre era el día también del cumpleaños de la Virgen, ¿verdad? O sea, que solemnemente se celebra el nacimiento de la Virgen María. Y precisamente por eso yo había ido a misa ese mismo día. Entonces dije, no, pues más señales ya no puedo tener. Definitivamente. Ok. Qué padre tu testimonio. Vamos a ver un poquito la parte de ¿cuándo fue que tuviste tu encuentro con Dios? ¿En el momento donde te platicaron lo de que Jesucristo estaba en la misa o en tu organización? No, en ese momento. O sea, en ese momento que yo empecé a ir a misa. Ok. Sí. Yo que si bien nuevamente es como que el encuentro con Dios con la evangelización, el retiro, pero tu encuentro fue cuando te diste cuenta que, oye, todo esto lo estuve perdiendo. Ok. Sí. Muy bien, ya para ir finalizando el video, ¿qué hubiera sido de la vida de Nailea si no hubiera conocido a Dios? Pues no sé. No sé. Yo creo que siempre he sido muy tranquila. O sea, nunca he sido así como que, pues no sé, o sea, de que me haya perdido totalmente, ¿verdad? Pero sin embargo, o sea, si me pongo a pensar qué habrá sido mi vida sin conocer a Dios, pues yo creo que muy superficial. Me atrevo a decirlo, ¿verdad? A lo mejor muy mediocre, o sea, no me hubiera perdido o me estaría perdiendo, o sea, de tantas gracias de Dios. Y pues no sé, yo creo que eso sería más que nada, o sea, una vida muy superficial, muy por encima. Okay. O sea que, claro que nada más de imaginármelo, pues sí, me daría mucha tristeza, ¿verdad? Sí. Ok. Eso fue muy padre tu testimonio. Realmente, como que siento que abarcaste muchas partes importantes quizá en la vida de cualquiera, ¿no? El tema de que pues tuviste una vida con papás pues no cerca de Dios y a lo mejor
como se les conoce coloquialmente, católicos por tradición. Ajá. Cómo te acercaste a Dios y de cierta manera te fue influyendo tu mamá con catecismo, que como que siempre tiene esa parte, independientemente de si son católicos de Hueso Colorado o no, como que siempre por alguna razón te invitan a catecismo, ¿no? Ay, compras el sacramento y ya y para él como usted quiera. Ajá, sí, sí. Y cómo de esa manera te fue quizá la semillita en tu vida, cómo fue como fuiste con tu abuelita y te fue influyendo el rosario directamente cada que ibas con ella, como cuando ya estuviste en la carrera, pues ahora sí como que le agarraste más sabor al rosario. Y o sea, la parte de, me hizo muy bonito, digo, o sea, muy cruda la parte de tu mamá, que Dios le hizo acercarse a, bueno, creo que él hizo acercarse a él a pasar el cáncer y a una enfermedad. Digo, además es muy cruda la forma de que piensas que Dios obra para que te acerques a él, pero gracias a Dios pues le permitió seguir estando viva y hizo que se acercara a él. Y qué padre esa parte. Pues tu parte de como dices que te encuentro con Dios, ¿cómo fue que fuiste a la iglesia y lo vas, ahí está Dios? Y pues, ¿cómo? ¿Cómo que no sabía todo eso? Iba a la misa y ni cuenta que dijiste que ibas seguido y ni cuenta de eso. Se me hizo muy bonita esa parte, o sea, como que, digo, ya estabas grande, ¿no? Ya estabas grande, sí. Pero pongo a pensar cómo pudiste haber sido esa niña que descubrió algo nuevo, algo juguete nuevo. No manches, aquí estaba Dios, tanto tiempo que venía aquí y no sabía que estaba aquí, ¿verdad? Y cómo le agarraste cierto amor a que, oye, pues a las misas, a las horas santas y todo eso. Se me hizo muy bonita la parte que dijiste de la hora santa, cómo de fondo sanaste cosas, cómo sanaste gran parte de quizás cosas que te estás arrastrando, que vaya, pues Jesús sacramentado ahí, ¿no? Y ahora sí que estaba ahí Jesús ahí en lluvia de todo color y cómo fue y nos sanaste. Y cómo sin querer pues, llegaste de Santo Niño a base de ese encuentro que tuviste con Dios y cómo fue donde conociste a tu actual esposo. Y al actual esposo de luego me regañaron porque yo no era actuar porque pues, ¿cuánto he tenido, no? A tu esposo. Y muy bonita la parte donde le hiciste la novena de 54 días a la Virgen. Sí. Y cómo, pues ahora sí que como dijiste, 27 días para rezarle y para pedirle, 27 días para agradecerle, te lo haya concedido, ¿no? Y pues qué padre que te lo concedió, ¿no? Que a pesar de como te decía, o sea, oye, si realmente se va, o sea, sí, porque, o sea, como tú dijiste, estaba saliendo con otros hombres y también llegó Marco y como es como que, pues, yo cuál es el bueno, ¿verdad? Y qué padre que en la oración te dijo, o sea, yo soy, mira, pues, feliz, ¿no? Tú lo pediste y así más claro no puedo ser, ¿no? Qué padre eso, y realmente qué padre, Simón, me gustó mucho, es muy completo, siento que muy completo como en varias partes de tu vida como que has sabido, bueno, Dios te ha ayudado a salir adelante, a conocerlo, a sacarte a Él, a confiar en Él. Y finalmente esta parte que viste también del que Dios te preparó para vaya, Dios te hizo como que hacerte recordar que pues, sus tiempos son perfectos, ¿verdad? Claro. Y como en la hora del embarazo, como tú estás frustrada y te entiendo, ¿verdad? O sea, las mujeres, como decías, a lo mejor son más sentimentales que los hombres, pero como esa parte de que Dios quizá te orilló, esa parte de decir, oye, hija, pues que pues, confía en mí, y te va a conceder, y cómo fue donde la oración dijiste, sabes que Dios haz tu voluntad, y me duele, y sé que sí, esa que te escuchaba decir eso que me dolió, sí, ¿no? Digo, que sea tu voluntad, y digo, pues, que te cabla, sí, sí. Así como también el Padre Nuestro, ¿no? Que haz tu voluntad y ayúdame a perdonar a mis hermanos. Y ojalá cómo me cuesta decir eso, porque a veces pues sí cuesta, ¿no? Y como esa parte de la oración de que Dios, pues ahora sí que me puede doler si es un año, 2 años, pues si no es nunca, pero confía en tu voluntad y que Dios dijo, bueno, ya lo reconociste, claro. que va. Qué padre y realmente muchas gracias por tu testimonio. No, gracias a ti. Gracias por darte ese tiempo y esperemos el testimonio de Mailea le sirva a las personas que lo vean. Si sienten que les sirve el testimonio de Mailea, compártanlo para que le digan a las personas. La idea de estos testimonios, como siempre lo decimos, es tratar de sacar gente a Dios, darnos cuenta que no porque no has tenido una vida cerca de Dios desde el principio, significa que no puedes estar cerca de Dios, siempre hay un momento para estar a Dios y siempre tenemos apertura de que Dios te va a hablar vaya, hay que estar con la apertura de escucharlo para acercarnos a Él, confiar en Él y saber que los planes son perfectos. Sus planes son de quizá Melia estaba a gusto en Delicias, como usted lo decía, estaba a gusto con alguien que estaba saliendo, que le gustaba, pero no sabía que lo que le estaba esperando acá en Chihuahua, que era pues, conocer a Dios, casarse y formar un anhelo en su corazón que era la familia. Así que date la oportunidad de compartir este video para que quizá alguien le pueda servir en este testimonio. Si tienen algún conocido que tenga un testimonio, también compárteme su teléfono para hacerle parte de sus videos. Como siempre lo decimos, salir adelante es
a veces complicada, pero es mucho más fácil de la mano de Dios. Y realmente recordando otra vez el comercialista del principio, el grupo de parejas de matrimonios de 0 a 10 años, ahí en Santa Dominga de Atocha, o lectura de la Biblia de San Felipe, ahí lo podemos en la descripción del video para que si les interesa tengan la oportunidad en zona de repente. Dios siga bendiciendo y nos vemos a la próxima. Gracias, Jorge. Gracias por invitarme. Un gusto.